Nadie en la plaza respiraba cuando las pantallas se encendieron y la figura de Nayib Bukele apareció vestida de negro, con esa calma que no es silencio sino dominio absoluto del momento, como si supiera algo que el resto del mundo apenas empezaba a sospechar y estuviera a punto de soltarlo sin adornos, sin pedir permiso, como se dicen las verdades antiguas junto al fuego. Habían pasado meses de rumores, de voces que hablaban en voz baja en los mercados, en las barberías, en las colas del pan, de historias que recordaban a los relatos de los abuelos cuando hablaban de luces en el cielo o de visitantes que no dejaban huella en el barro. Pero aquello no era un cuento contado para asustar a los niños ni para llenar noches de verano. Aquello tenía el peso de los tiempos serios, de cuando los hombres se quitan el sombrero porque saben que lo que se va a decir cambia el rumbo de la casa. Bukele no levantó la voz. Nunca lo hacía cuando quería que todos escucharan. Dijo que los terrians no eran un mito moderno ni una invención de Internet, sino una presencia que había sido observada desde hacía generaciones por los pueblos que todavía respetaban la tierra y el cielo. Habló de registros antiguos, de crónicas olvidadas en archivos que nadie visitaba, de testimonios de campesinos que veían moverse las sombras en los campos cuando el viento estaba quieto. Y al decirlo, no sonó a fantasía, sonó a historia, a esas verdades que no salen en los libros pero que se transmiten de padres a hijos con la misma naturalidad con la que se enseña a sembrar maíz o a arreglar una puerta vieja. La plaza seguía en silencio porque nadie esperaba que un presidente hablara así, sin rodeos, sin ese lenguaje frío de despacho que parece hecho para no decir nada. Él hablaba como hablaban los hombres antes, mirando de frente, llamando las cosas por su nombre, recordando que el poder no sirve de nada si no protege a su gente. Dijo que los terrians no venían en son de guerra, pero tampoco en son de amistad, y que la mayor amenaza no era su presencia sino la ignorancia de quienes preferían reírse de lo que no entendían. En los barrios, la gente empezó a mirarse con una mezcla de miedo y orgullo, porque había algo profundamente humano en aquella revelación, la sensación de que el mundo es más grande de lo que nos dijeron, pero también la certeza de que seguimos siendo responsables de cuidarlo. Los ancianos asentían despacio frente a los televisores, como si confirmaran algo que siempre supieron, mientras los jóvenes abrían los ojos con esa mezcla de incredulidad y curiosidad que solo se tiene la primera vez que se comprende que la realidad no es tan simple. Bukele habló de los terrians como guardianes silenciosos de ciertos lugares del planeta, puntos donde la historia había dejado cicatrices profundas. Selvas, montañas, desiertos donde las brújulas se vuelven locas y el tiempo parece detenerse. Dijo que no respondían a banderas ni a gobiernos, que no negociaban con dinero ni con armas, y que su interés no era dominar sino observar, como si la humanidad fuera una prueba que todavía no ha terminado de resolverse. Aquello recordó a muchos las historias antiguas de ángeles vigilantes o de espíritus de la tierra, pero él no usó palabras religiosas ni científicas. Habló como se habla en la mesa de casa cuando se quiere que todos entiendan sin confusión. Lo más inquietante no fue lo que dijo de ellos, sino lo que dijo de nosotros. Señaló que la verdadera pregunta no era quiénes eran los terrians, sino en qué nos habíamos convertido los humanos para que su presencia pasara de ser invisible a evidente. Habló de ciudades donde ya no se mira al vecino a los ojos, de familias que comen juntas pero no conversan, de jóvenes que conocen el mundo entero a través de una pantalla pero no saben el nombre del anciano que vive al lado. Dijo que quizá los terrians habían estado siempre ahí, esperando que la humanidad se desviara lo suficiente de sus raíces como para hacerse visibles. Hubo quien se persignó, quien apagó el televisor por miedo, quien salió a la calle a mirar el cielo como si esperara ver algo moverse entre las nubes. Pero la mayoría se quedó escuchando, porque la forma en que hablaba no era la de un político buscando aplausos, sino la de alguien que asume una carga. Dijo que su deber no era convencer a todos, sino preparar a su pueblo para vivir con dignidad incluso cuando el mundo cambia de manera inesperada. Y eso, en tiempos donde todo parece improvisado, sonó como una promesa de las de antes, de las que se sellaban con la palabra y no con un documento. Contó que había reunido a científicos, historiadores, campesinos, pescadores y soldados, porque entendía que el conocimiento no pertenece solo a las universidades ni a los despachos. Los pescadores hablaban de luces bajo el agua que no seguían el movimiento de los barcos, los campesinos de figuras que aparecían en los bordes de los cultivos sin dejar huellas,
los soldados de señales que interferían con los equipos en lugares donde no había nada más que silencio. No eran pruebas en el sentido moderno, pero eran testimonios, y en la tradición de los pueblos, el testimonio tiene un valor que no se mide en laboratorio. Mientras hablaba, el viento empezó a mover las banderas en la plaza y hubo quien dijo después que aquello no era viento sino otra cosa, pero eso ya pertenece al terreno de las interpretaciones. Lo cierto es que el ambiente cambió, como cambia antes de una tormenta, no por el ruido sino por la sensación de que algo se aproxima. Bukele no se detuvo. Dijo que la humanidad siempre ha temido lo desconocido, pero que también ha sido capaz de convivir con misterios más grandes que ella misma, y puso como ejemplo el mar, el cielo, la muerte, cosas que nadie comprende del todo y sin embargo forman parte de la vida cotidiana. Habló de respeto, una palabra que parecía olvidada en el lenguaje político moderno. Respeto por la tierra, por los mayores, por las tradiciones que enseñan a vivir con menos ruido y más sentido. Dijo que si los terrians observaban era porque buscaban señales de que la humanidad todavía merecía este mundo, y que esas señales no se encontraban en las grandes ciudades ni en las pantallas, sino los gestos simples: compartir el pan, cuidar a los niños, honrar a los muertos, trabajar con dignidad. En ese momento, algunos comprendieron que su discurso no trataba realmente de seres misteriosos, sino de un espejo. Los terrians eran la excusa para recordar lo que se había perdido, la conexión con la tierra, la comunidad, la palabra dada. Y eso tocó algo profundo, porque la gente está cansada de discursos que prometen el futuro mientras olvidan el pasado. Recordó a su abuelo, dijo, un hombre que no sabía leer pero que sabía mirar el cielo para saber cuándo llovería, que no tenía estudios pero entendía el valor de la familia y la palabra. Dijo que ese tipo de sabiduría había sido despreciada durante demasiado tiempo, y que quizá los terrians reconocían más fácilmente a esos hombres que los expertos que solo miran gráficos. La plaza empezó a murmurar, no con miedo sino con una especie de reconocimiento, como cuando alguien pone en palabras algo que todos sentían pero nadie se atrevía a decir. Bukele afirmó que no habría persecuciones, ni secretos de Estado, ni operaciones militares contra lo desconocido, porque la historia había demostrado que el miedo solo genera más miedo. Dijo que la estrategia sería la observación, el estudio, pero sobre todo el fortalecimiento de la sociedad desde sus bases más antiguas: la familia, el trabajo, la comunidad. Algunos periodistas después dijeron que aquello no tenía lógica, que no había datos suficientes, que era un discurso simbólico. Pero los que estuvieron allí sabían que había algo más, una sensación difícil de explicar, como cuando se escucha una campana a lo lejos y se sabe que marca una hora importante. Bukele terminó diciendo que si los terrians eran testigos de la humanidad, entonces la mejor respuesta no era buscarlos sino convertirse en una sociedad digna de ser observada sin vergüenza. Y esa frase quedó flotando en el aire como quedan las palabras que no necesitan repetirse. Cuando las pantallas se apagaron, nadie aplaudió de inmediato. Hubo un silencio largo, respetuoso, como en los funerales antiguos donde el silencio es parte del homenaje. Luego la gente empezó a hablar entre sí, no de conspiraciones ni de miedo, sino de cosas simples, de volver a visitar a los abuelos, de cenar juntos sin el teléfono, de cuidar el barrio. Era como si el discurso hubiera despertado algo que estaba dormido desde hacía años. Esa noche, en muchas casas se apagaron las luces antes de lo habitual y la gente salió a los patios a mirar el cielo. No vieron nada extraordinario, solo estrellas, pero hacía tiempo que no las miraban con atención. Y en ese gesto había algo profundamente humano, algo que ninguna tecnología puede reemplazar. Los días siguientes, el tema de los terrians siguió en boca de todos, pero no con el tono de película de ciencia ficción, sino con la gravedad de los asuntos que obligan a reflexionar. En las escuelas empezó a hablar más de historia local, en los barrios se organizaron reuniones para limpiar parques, en las familias se recuperaron tradiciones que se estaban perdiendo. Había quien decía que todo había sido una estrategia política, quien decía que era una metáfora, quien decía que era verdad literal. Pero al final, lo que importaba era el efecto. La gente estaba mirando más a su alrededor y menos a las pantallas. Y quizá esa era la verdadera intención desde el principio, porque los terrians, reales o simbólicos, habían servido para recordar que la humanidad no puede vivir sin raíces, que el progreso sin memoria es solo ruido, que el futuro se construye mejor cuando se respeta el pasado. Con el paso de las semanas, la figura de Bukele en aquel discurso se convirtió en una referencia, no por lo que dijo de los terrians, sino por cómo lo dijo, sin miedo al ridículo, sin esconderse detrás de tecnicismos, hablando como hablaban los hombres cuando la palabra era suficiente. Y aunque el mundo siguió con sus prisas, con sus discusiones y sus noticias de siempre, en muchos lugares quedó la sensación de que algo había cambiado, de que había una pregunta abierta sobre qué significa ser humano en un tiempo donde todo parece artificial. Quizá los terrians sigan observando,
O quizá nunca hayan existido más allá de la necesidad de mirarnos a nosotros mismos. Pero lo cierto es que aquella noche, en aquella plaza, se recordó algo que estaba olvidado, que las sociedades fuertes no se construyen con teorías sino con valores, con respeto, con memoria. Y mientras haya alguien dispuesto a hablar de frente, a recordar de dónde venimos y a exigir que vivamos con dignidad, poco importa si hay ojos observando desde el cielo o desde la historia, porque el verdadero juicio siempre ha estado la conciencia de cada uno, en esa voz antigua que no necesita pantallas ni discursos para recordarnos que la tierra no nos pertenece, que solo estamos de paso, y que lo único que dejamos atrás es la manera en que tratamos a los demás. Muchos pensaron que aquello se olvidaría con el paso de los días, como se olvidan tantas declaraciones que llenan titulares y luego desaparecen, pero ocurrió justo lo contrario. La idea de los Terrians se fue asentando en la conversación cotidiana con una naturalidad extraña, como si siempre hubiera estado ahí esperando el momento adecuado para salir a la superficie. En los mercados se hablaba de ellos mientras elegían tomates, en las colas del autobús alguien mencionaba el discurso y otro respondía recordando una historia de su abuelo, y así, sin darse cuenta, la gente empezó a recuperar una costumbre antigua que se estaba perdiendo, la de contar y escuchar. No eran relatos de miedo, sino de observación. Un pescador aseguraba que, en ciertas madrugadas, el mar se quedaba en silencio absoluto, sin el sonido habitual de las olas, y que en ese silencio sentía que algo miraba desde la profundidad. Una mujer que vivía en las afueras decía que sus gallinas dejaban de moverse al mismo tiempo durante unos segundos, como si percibieran una presencia que los humanos no podían ver. Historias pequeñas, sencillas, sin dramatismo, pero cargadas de esa seriedad que tienen las experiencias que no buscan convencer a nadie. Mientras tanto, Nayib Bukele no volvió a mencionar el tema en público durante semanas, y ese silencio fue interpretado de muchas maneras. Algunos decían que había sido presionado para callar, otros que estaba preparando algo más grande, pero los que habían entendido el fondo del discurso sabían que no hacía falta repetirlo. Había sembrado una idea y ahora tocaba a la gente trabajarla, como se hace con la tierra después de la siembra. En las escuelas, algunos profesores empezaron a pedir a los alumnos que hablaran con sus abuelos sobre historias antiguas del lugar donde vivían. Aquello generó algo inesperado. Jóvenes que nunca habían tenido una conversación larga con los mayores empezaron a descubrir relatos de sequías, de migraciones, de noches sin luz eléctrica en las que el cielo parecía más cercano. Y en esos relatos, a veces aparecían menciones a sombras, a figuras en la distancia, a sensaciones de ser observados en medio del campo. No se hablaba de Terrians como un concepto moderno, sino de presencias que siempre habían formado parte del imaginario rural. La ciudad, que siempre se cree el centro del mundo, empezó a mirar hacia el campo con otro respeto. Durante años había despreciado esas historias como supersticiones, pero ahora, tras el discurso, muchos entendieron que el conocimiento no siempre se guarda en libros. Hay saberes que viven en la experiencia, en la observación paciente, en la relación directa con la naturaleza. Algunos científicos intentaron intervenir en el debate con gráficos y teorías, y aunque su trabajo era valioso, había algo que no lograban captar, la dimensión humana del asunto. Porque para la mayoría de la gente, los Terrians no eran un fenómeno físico que hubiera que medir, sino una metáfora viva que obligaba a replantearse la manera de vivir. Y eso no se puede cuantificar en un laboratorio. En los barrios comenzaron a organizarse reuniones nocturnas en las que los vecinos salían a las azoteas o a los patios para mirar el cielo. No buscaban luces ni señales concretas. Buscaban recuperar el hábito de compartir el silencio. Se llevaban sillas, termos con café, mantas para el frío, y durante horas hablaban de sus vidas, de sus problemas, de sus recuerdos. Y en ese acto simple había algo profundamente transformador, porque el aislamiento moderno se rompía sin necesidad de grandes programas ni discursos. Hubo quien dijo que los Terrians eran una excusa para volver a ser comunidad, y quizá no estaba equivocado. Durante demasiado tiempo, la gente había vivido encerrada en su propio mundo, mirando pantallas, consumiendo información sin digerirla. Ahora, en cambio, se estaban mirando a los ojos otra vez.
Un anciano del barrio más antiguo contó que en su juventud se decía que la tierra escucha, que cada paso que damos deja una memoria que no se borra. Dijo que si los terrians existían, no vendrían a juzgar nuestras palabras sino nuestras acciones. Esa idea se extendió como un eco, la importancia de vivir de manera que no haya nada que ocultar. Las autoridades locales empezaron a notar cambios concretos. Disminuyeron los conflictos vecinales, aumentaron las actividades comunitarias, se recuperaron fiestas tradicionales que habían sido abandonadas por considerarse anticuadas. La gente volvió a cocinar recetas de los abuelos, a enseñar a los niños juegos que no necesitaban baterías ni conexión a Internet. En ese contexto, el concepto de los terrians dejó de ser algo externo para convertirse en una especie de conciencia colectiva. No importaba si existían físicamente, lo importante era la sensación de ser observados por algo que representaba la memoria, la tradición, el juicio de las generaciones pasadas. Un periodista que había criticado duramente el discurso decidió visitar varios pueblos para entender qué estaba pasando. Esperaba encontrar miedo o fanatismo, pero encontró algo distinto: serenidad. La gente no hablaba de invasiones ni de conspiraciones, hablaba de cuidar la tierra, de respetar a los mayores, de vivir con dignidad. Y eso le desconcertó más que cualquier teoría fantástica. En uno de esos pueblos, una mujer le dijo algo que luego le escribiría en su artículo: si alguien nos mira desde fuera, que vea que sabemos vivir como personas. Esa frase resumía todo. Mientras tanto, en las redes sociales el tema se convertía en un campo de batalla entre quienes se burlaban y quienes defendían la idea, pero esa discusión parecía cada vez más superficial en comparación con lo que ocurría en la vida real. Porque los cambios auténticos no se hacen virales, se hacen en silencio, en el día a día. Con el paso del tiempo, comenzaron a surgir relatos de personas que decían haber tenido sueños extraños, en los que caminaban por campos iluminados por una luz suave y veían figuras en la distancia que no producían miedo, sino una sensación de calma. Esos sueños se contaban con la misma naturalidad con la que se cuentan los sueños de familiares fallecidos, como parte de la vida emocional de la comunidad. Algunos psicólogos interpretaron aquello como un fenómeno colectivo de búsqueda de sentido, y probablemente tenían razón desde su disciplina, pero lo interesante era que esas interpretaciones no anulaban la experiencia vivida por la gente. Había una verdad emocional que no dependía de la explicación técnica. Un maestro de escuela decidió hacer un ejercicio con sus alumnos. Les pidió que escribieran cómo sería el mundo si los terrians observaran cada gesto humano. Las respuestas no hablaban de tecnología ni de avances científicos. Hablaban de ayudar al vecino, de cuidar a los animales, de no mentir, de respetar a los padres. Era como si la idea hubiera despertado una moral sencilla, directa, sin complicaciones. Y esa sencillez era precisamente lo que faltaba en un tiempo donde todo se vuelve complejo y abstracto. Los terrians, reales o simbólicos, estaban devolviendo la conversación a lo esencial. Un día, sin previo aviso, Nayib Bukele apareció de nuevo en público, no en una gran plaza ni en una cadena nacional, sino en un pequeño pueblo. No habló de terrians. Habló de agricultura, de educación, de familia. Pero al final dijo una sola frase que todos entendieron: que la mejor forma de responder a cualquier observador es vivir de manera que nuestros nietos puedan estar orgullosos. Esa frase cerró el círculo. La historia de los terrians ya no necesitaba ser explicada ni defendida. Había cumplido su función. Con el tiempo, el tema dejó de ocupar titulares, pero dejó algo más importante: un cambio de actitud. La gente seguía mirando el cielo de vez en cuando, no esperando ver nada, sino recordando que el mundo es más grande que sus preocupaciones diarias. Las familias mantuvieron la costumbre de cenar juntas sin pantallas, los vecinos siguieron reuniéndose en las noches de verano, los niños aprendieron a escuchar historias en lugar de consumirlas. Y en ese retorno a lo básico había una sensación de estabilidad que no dependía de modas ni de tecnologías. Quizá dentro de unos años alguien pregunte qué fueron los terrians y reciba respuestas distintas. Unos dirán que fueron un fenómeno social, otros que una metáfora política, otros que una realidad inexplicable.
Pero para quienes vivieron aquel momento, la respuesta será más simple. Fueron el pretexto para recordar cómo se vive con dignidad. Porque al final, más allá de las teorías, lo que quedó fue la conciencia de que cada acto cotidiano tiene un valor que trasciende el presente. Que la forma en que tratamos a los demás, en que cuidamos la tierra, en que honramos a nuestros mayores, es lo que define quiénes somos. Y si alguna vez hubo ojos observando desde algún lugar, lo único que habrán visto es a una comunidad que decidió volver a sus raíces, a sus valores más antiguos, a esa manera de vivir que no necesita explicaciones porque está escrita en la memoria de la humanidad. Así, sin estridencias, sin grandes proclamaciones, la historia de los Terrián se convirtió en una lección silenciosa, que el verdadero misterio no está en el cielo ni en la tierra, sino en la capacidad humana de olvidar lo esencial y en la posibilidad, siempre presente, de recordarlo.